Bendito Padre, queremos ponerte este tiempo en las manos en tus manos, Señor, para que en especial tú me dirijas en este hablar o en este mensaje, Señor. Que esta preparación en la que estuve haciendo este mensaje pueda ser usado por ti para que llegue a los corazones de mis hermanos, Señor. Y te pido que cada uno de mis hermanos pueda estar atento, pero no solo eso, Señor, sino como lo vamos a ver hoy, que también lo lleve a la práctica, Señor. Te doy gracias por esta carta que a lo largo de este año estuvimos estudiando. Y hoy que llegamos al final de esta carta, te quiero dar gracias porque tú usaste a Pablo para darnos a conocer estos grandes misterios que vimos y estas formas de vivir el cristianismo, Señor, de una manera auténtica. Te pido que nos ayudes y que tú obres en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, fíjense que el domingo pasado, saliendo de aquí, pues nos invitaron a una carne asada, ¿verdad? Muy buena la carne asada. Nos invitaron unos amigos de hace muchos años. Algunos de ellos los conozco desde que yo empecé el cristianismo. Son amigos de la iglesia donde estábamos, ¿no? Entonces nos reunimos y lo que más me gustó es que, o lo que más me gusta es que a ellos cuando se reúnen les gusta hablar de Dios, ¿no? Pero no superficial, les gusta hablar de doctrinas y teología y así cosas bien acá, como si supiéramos. Entonces imagínense esa combinación, carne asada con teología, ¿no? Estuvo muy buena. Y ahí hablamos de doctrinas y de cómo se deberían aplicar las doctrinas, ¿no? Las enseñanzas, cómo debemos actuar en cada situación. Y hablamos de muchos temas, ¿no? Disfruté eso y creo que todos los disfrutamos porque todo el tiempo estuvimos haciendo eso, ¿no? Pero pensé en esto. Esto es lo que Pablo ha estado haciendo en la carta de los Efesios. Comunicando doctrina, ¿no? Y después diciendo cómo aplicar esa doctrina. O sea, lo que debemos de hacer, lo que debemos de saber y lo que debemos hacer con ese saber, ¿no? Y básicamente esa fue la conversación que tuvimos en la carne asada. Pero pensé en eso también. Hablar de doctrina, hablar teológicamente, está bien, ¿sí o no? Está bien. Y hablar de cómo se debe aplicar esa doctrina a nuestras vidas también está bien, ¿no? No está mal. Pero no podemos quedarnos ahí, ¿verdad? No podemos quedarnos en solo hablar, solo conversar. Debemos llegar a nuestras casas y eso que escuché, ¿cómo debería aplicarse, ¿no? En tal situación muy específica en mi vida. Podemos quedarnos en el saber y en el decir cómo se hace todas esas cosas y no llegar a la meta de ese saber y de esas conversaciones. Creo que eso es lo que hizo Pablo otra vez. Los primeros 3 capítulos de la carta a los Efesios es teología, pura doctrina, pura enseñanza de lo que somos en Cristo. Todos los 3 capítulos. Iniciando el 4, inicia con entonces de acuerdo a todo esto, vivan así, ¿no? Entonces los otros 3 capítulos son así, de haz esto por esto. Es como, gracias a esto podemos hacer esto, gracias a esto podemos hacer esto, y cómo aplicar, ¿no? O sea, Pablo tiene una meta en mente, pero desgraciadamente no la vemos, porque no podemos conocer si los efesios llegaron a practicar, ¿no? Hay ciertos vestigios, ¿no?
en la carta a Timoteo, que era eh, el líder de Éfeso, o la carta la pequeña carta en Apocalipsis a la iglesia en Éfeso, donde ya están perdiendo su primer amor y todas esas cosas, ¿no? Pero a ciencia cierta no podemos saber qué hicieron los de Éfeso, los cristianos en Éfeso, con lo que Pablo les estaba diciendo, ¿no? No podemos. Pero algo creo que sí es necesario entender. Pablo tiene una meta con lo que está enseñando. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el propósito de enseñarnos todo eso? Más bien, ¿cuál es el propósito de dar a conocer todo lo que nos dio a conocer? ¿Que nos llenemos nuestra mente nada más? No, que lo pongamos en práctica. La práctica, pero no una práctica superficial. De hecho, él está buscando una práctica auténtica, real. Es lo que está buscando. Ahora, creo que esto de quedarnos solo en la plática, o en las conversaciones, o en la teología, o en el cómo, o en la conversación del cómo aplicar la teología, y no pasar más allá, puede suceder con frecuencia entre los cristianos. ¿Estarían de acuerdo con eso? O sea, el omitir llevarlo a la práctica. ¿Por qué? ¿Por qué podría suceder eso? Y creo que sucede con frecuencia. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué el cristiano empieza a saber cosas, pero ahí se queda? No lleva a la práctica. ¿Por qué sucede eso? Porque nos jala más el mundo. Ok, puede ser. ¿Qué más? Pues es más complicado para hacer que de oír nada más. Ok. Es más fácil hablar que vivirlo, ¿no? Es correcto. Creo que es más fácil aprenderse todo un sistema teológico, de verdad. Estos amigos, de verdad, les encanta la teología, ¿no? Y es posible aprenderse un sistema teológico complejo, es posible, pero es muy complicado llevarlo a la práctica. Para los fariseos él era... Sí, adelante. Sí, adelante. Yo lo personal. Puede ser que no, es muy complicado hacerlo a la práctica. Yo siempre cuando hay algún acto, yo en particular, yo siempre digo, de la abundancia del corazón papá de mi boca, ¿no? Entonces yo digo, ¿por qué me comunico de esta forma? Y no es como la del Hijo de Dios. Por ejemplo, estoy caminando y por mejor estoy manejando y alguien me suena el claxon y me salen 2, 3 autos. Entonces, pero en ese momento yo ni cuenta me doy que Sí. ya después digo, ay, si me salió unos 300 euros, ¿no? Sí. Y dices, pero ¿qué hay en mi corazón? Entonces, para que haya cosas en tu corazón buenas, atravesables, el conocimiento de Dios, tú quieres estar metiendo en tu corazón. Porque, como dices, tú puedes hablar con tus amigos. Yo soy muy bueno para hablar de los cosas, de los mistakes, de lo que... Pero realmente, como dices, no te avisas nada. Sí. Eso así como que, quién sabe más. Muchas gracias. Pero nosotros, Está bien. sí, como más prácticas en la calle, que Sí. por ejemplo, decir buenos días o decir hola, ¿cómo estás? Sí. Otro ejemplo es, tú le sonríes a una persona allá afuera y a veces se te queda así como que, o inclusive te responde con otras sonrisas y ya los contagiaste. Entonces yo digo, creo que la comunión diaria
Y eso va a hacer que nuestro cristianismo sea más práctico. Entonces yo lo personalizo. Sí. Entonces, no sé ustedes cómo lo ven, ya No, está bien, está bien. El punto, lo que dijiste está bien porque podemos saber un montón de cosas y platicar de eso, pero a veces dista un tanto de lo que practicamos, ¿sí? La verdad. Y todo lo demás que dices está bien. Pero me quiero enfocar en eso. Los fariseos podían aprenderse toda la Biblia de memoria, de verdad. ¿Quién hace esto ahorita? O sea, pero llevarlo eso a la práctica para los fariseos lo omitían. Dice Jesús de los fariseos en Mateo, creo que 17, algo por ahí. Dice que para ellos sí cuelan el mosquito porque no podían dejar que entrara nada inmundo a su cuerpo. Cuelan el mosquito y hacen un montón de cosas, diezman el grano de mostaza, por algo así dice, pero dejan lo más importante de la ley afuera, el amor y otras cosas, ¿no? O sea, ¿no se escucha? Ya, gracias. Entonces, sí, creo que es más fácil hablar que vivir. Y por otro lado, también creo que es parte del pecado del orgullo que tenemos rezagado, ¿no? Nos gusta impresionar a la gente con lo que sabemos. Nos gusta usar palabras rimbombantes, muy teológicas, muy especiales, ¿no? Para decir, no sé, no se me ocurre una, ¿no? Pero a veces usamos ¿qué está diciendo? ¿No? El otro día escuché una palabra que es supralapsarianismo. Es una palabra teológica, ¿eh? Yo no sé qué significa, pero dije, es una palabra teológica, ¿no? Y a veces nos gusta usar esas cosas, ¿no? Podemos impresionar gente, así como que, y decir, oye, es súper espiritual, súper estudioso, ¿no? Pero llevar a cabo esas cosas de las cuales hablamos sigue siendo igual de difícil. Sin embargo, aunque sea difícil, esa es la meta. Esa es la meta. Movernos del saber al hacer. Sin este movimiento, nuestro cristianismo es superficial. Por más que leas la Biblia, por más que la estudies, por más libros cristianos que leas, por más que hables de los deberes cristianos y por más que incluso llegues a enseñar, si no está acompañado de una práctica auténtica. Estoy usando esa palabra auténtico en contraste a superficial. ¿Se acuerdan cómo actuaban los fariseos, no? Superficial. Pero por dentro, ¿cómo estaban? ¿Cómo estaban los fariseos por dentro? ¿Qué decía Jesús de ellos? Sepulcros blanqueados, limpian lo de afuera del vaso, pero no lo de adentro. Y así, ¿no? Cuando hablo de auténtico es completo, desde adentro. Entonces, por más que podamos hablar, incluso enseñar, si no está acompañado de una práctica auténtica, ese cristianismo es superficial. Y eso es exactamente lo que enseñó Jesús cuando terminó su mensaje en el Sermón del Monte. Dijo esto en Mateo, si gustan acompañarme, Mateo 7:24. Mateo 7:24. Dice, por tanto, algo interesante aquí, y quiero recalcarlo, estas son las palabras finales del Sermón del Monte. ¿Cuántos capítulos son del Sermón del Monte? ¿Se acuerdan? ¿En dónde está el Sermón del Monte? En Mateo 5. Ok. Capítulo 5, capítulo 6
y capítulo 7. 3 capítulos, pura enseñanza. Y Jesús termina con esto. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre ¿qué? ¿Un hombre qué? Prudente. O en otras versiones podría ser sabio. Que edificó su casa sobre la roca, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó. No se cayó, permaneció. Porque había sido fundada sobre la roca. Mas todo el que oye estas palabras mías y, ¿qué dice? Y no los hace o no las pone en práctica, será semejante a un hombre que insensato, que edificó su casa sobre la arena, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. ¿Y qué pasó? Y grande fue su ruina o su destrucción. Esta ruina o destrucción no es nada menos que la perdición, ¿sí? El infierno, la condenación eterna. Esa es la grande ruina de la que está hablando Jesús. Sin el llevar a la práctica la enseñanza, el cristianismo es superficial y no sirve. Tan no sirve que Jesús dice, fue grande su ruina fue eterna. Entonces este será el punto del mensaje, de este mensaje. La vida cristiana es una vida práctica y auténtica. Ahora, quiero preguntarles esto. ¿Se puede vivir de una manera auténtica el cristianismo? Espérense. Antes de contestar, piensa en las cosas que Pablo escribió en la carta a los Efesios. Voy a sacar todo de ahí. Sean siempre humildes y amables. ¿Cuándo? ¿Cuántas veces? Siempre. Sean siempre humildes y amables. Sean pacientes unos con otros. Tolérense las faltas por amor. Ya no vivan como los que no conocen a Dios. Dejen de decir mentiras. Usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad. Hablando para el reino, no para ti mismo, ¿saben? Sean llenos del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan qué significa eso, verdad? ¿Qué significa? Saturarnos, que desbordemos de leer la palabra de Dios y dejarnos guiar o controlar por medio del Espíritu Santo con esa palabra. Es como, ya sé que tengo que hacerlo, lo voy a hacer, ¿no? Y estoy tan saturado de la palabra de Dios que, claro, lo voy a hacer. Eso es ser lleno del Espíritu. Den gracias por todo a Dios. Wow. No me digan que no es complicado. No me digan que es, sí, claro, es tan fácil. Sométanse unos a otros. Sométanse unos a otros. Vuelvo a preguntar, ¿se puede vivir de manera auténtica el cristianismo? ¿Real? Y lo que he estado diciendo es que es muy fácil hablar de esas cosas, ¿sí o no? Es bien fácil de, sí, pues hay que amarnos unos a otros, fácil, ¿no? Bueno, es fácil decir, sí, claro, hay que estar agradecidos todo el tiempo. Es fácil decirlo, pero movernos de ese saber y de esa conversación al hacer no es tan sencillo, no lo es. Sin embargo, sigue siendo la meta. Pablo no nos va a disculpar si no lo hacemos, ¿sí? Simplemente, más bien Pablo pone una vara muy alta para el cristianismo.
Y creo que somos los cristianos, no sé si es esta época en particular, en general en el occidente, los cristianos vemos la vara tan alta y queremos poner un pretexto como, "Ay, es que ¿quién vive así, no?" Y entonces empezamos a bajar la vara. Tum, 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 tum. Hasta que empieza a esto sí puedo. Y eso sí puedo. Y empezamos a compararnos con otros que también bajaron la vara. Y entonces el cristianismo bajó su vara. Pero Pablo la sigue manteniendo alto. Puede que nos venga la tentación de decir, ¿quién puede vivir así? Puede que venga esa tentación. Resístanla. Creo que si pudiéramos, imagínense una tarea difícil, ¿no? Una tarea que cualquier tarea que ustedes pudieran considerar, dices, eso no se puede hacer. Pero llega, no sé, en un trabajo, no sé, me imagino, el trabajo de Tony. Es como, siempre te agarro otro trabajo. Este es el trabajo de Tony, ¿no? Él es programador y de sistemas y todo eso, ¿no? Entonces, imagínense que le piden algo a él que dice, eso no se puede. No se puede, ¿no? Y simplemente él busca maneras de solucionar el problema sin llegar a lo que le están pidiendo. Hasta que llega alguien que sabe cómo hacerlo. Y le enseña a Tony y dice, sí se puede. ¿Qué va a hacer Tony? Si es inteligente, voy a aprender de él para hacerlo también. A veces solo basta un ejemplo para saber que sí se puede. Y que sí se puede vivir alto. Como la vara que puso Pablo. Y yo veo aquí, perdón. Es como un ejemplo, ¿no? Cuando tú ves un matrimonio y vamos a poner ese ejemplo, ves un matrimonio y dices, ay, ve cómo trata a su mujer, a sus hijos y todo. Y tú dices, no, es que no se puede. Yo no puedo tener un matrimonio así. Ahí es cuando entras tú y dices, lo que tú dijiste, ves la otra persona, a lo mejor sus consejos, el hombre al hombre, la mujer a la mujer, y ahí es cuando todo cambia. Sí. Cuando ves un ejemplo y dices, sí es posible. Entonces, tú... Está desocupado. No sé. ¿Sí estás seguro? Sí, básicamente es eso. O sea, cuando podemos ver ese ejemplo, nuestra perspectiva se amplía y dices, sí se puede. Bien. Bien. Y al final de la carta, como les digo, en Efesios no podemos ver que si los efesios cumplieron o no eso. No, aquí no nos deja ver porque es una carta, ¿no? Hasta después de escribirla, le llegaron a los efesios y ya no insertaron nada de la práctica, de si la estaban practicando o no. Sin embargo, cuando termina Pablo, en esas últimas palabras que él habla, nos deja ver un poco del cristianismo real. Cuando habla de él mismo y de Tíquico. Porque ya terminó la doctrina, ya terminó toda la enseñanza y de cómo ponerla en práctica. Y estas son instrucciones muy personales. Y entonces ahí podemos ver, fuera de la teología, fuera de la enseñanza, cómo Pablo vive, de alguna manera, ciertas cosas, y cómo Tíquico también vive. Para mí eso fue, ahorita vamos a ver a dos cristianos practicar el cristianismo real. Bien, ellos serán nuestros ejemplos para ver cómo podemos llevar a nuestro cristianismo a otro nivel, ¿no? El texto dice en Efesios 6:19, dice Pablo, oren también por mí para que me sea dada palabra al abrir mi boca.
a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable sin temor como debo hablar. Pero a fin de que también ustedes sepan mi situación y lo que hago, todo se los hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro en el Señor, a quien he enviado a ustedes precisamente para esto, para que sepan de nosotros y para que consuelen sus corazones. Primeramente quiero hacer unas observaciones generales de esta porción. Quiero recordar que Pablo terminó su carta. Digamos que esto ya no es parte de la enseñanza, más bien son instrucciones personales. Oren por mí. Eso ya es otra cosa, ¿no? O ahí les va Tíquico. Entonces, en el cómo habla de ellos dos, vamos a poder ver, es como una ventana al cristianismo real, fuera de toda la enseñanza ya de Pablo. Bien. Vamos a ver primero el ejemplo de Pablo. Dice: oren también por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, y que al proclamarlo hable sin temor como debo hablar. ¿Qué está haciendo Pablo aquí? Básicamente está pidiendo oración. Básicamente. Esto ya es muy personal. Fíjense bien en esto. Él ya se quitó su manto de maestro y se puso junto a nosotros en el lugar donde todos nosotros necesitamos a Dios. ¿Sí se fijaron? Él ya está pidiendo, somos iguales, oren por mí. ¿Sí? Ya les enseñó todo eso. Ya les enseñó, pero yo también, ya después me quito mi manto de maestro, lo dejo a un lado y me siento junto con ustedes. ¿Por qué? Porque tengo una necesidad y necesito oración. O sea, Pablo, esto creo que es el primer punto de su cristianismo real. Pablo está reconociendo su necesidad de Dios. ¿Y en qué cosas está reconociendo su necesidad? O sea, ¿por qué cosas pide? ¿Sí? ¿Por qué cosas está pidiendo? Son dos cosas. Esa es una. ¿Y la otra? Sí, o sea que, ¿perdón? Para que sepa hablar. O para que hable adecuadamente, ¿no? Exactamente. Pablo está pidiendo estas dos cosas. Que cuando hable, Dios le dé las palabras adecuadas. Y la segunda es que cuando hable, lo haga con audacia, con denuedo, con confianza, con valor, sin temor. Entonces dices, Pablo, ¿se fijan esto? Estoy seguro que casi nadie ve a Pablo así. ¿Cómo generalmente vemos a Pablo? Generalmente. Fuerte en la fe. ¿Qué más? Valiente. Una eminencia en todo lo que sabe. O sea, ¿quién más aparte de él puede decir, oh, yo subí al tercer cielo? ¿Quién? ¿No? Escuché palabras que no le son permitidas expresar al hombre. No puede, o sea, no tiene la capacidad de expresar ese tipo de palabras. Pero entonces lo vemos aquí. Pablo, tú pidiendo oración por saber qué decir. Tú pidiendo oración por hablar con valentía. No es el Pablo el que vemos que todo el tiempo sabe qué decir y sabe cómo decirlo ante reyes, ante sus contrincantes, ante los fariseos, ante los saduceos, ante los gentiles, ante los griegos, así. ¿No es ese Pablo el que sabe siempre qué decir? Que siempre es, yo soy el que hablo, ¿no? ¿Se acuerdan cuando están en Atenas? Iban, creo que Bernabé y Pablo, ¿no?
Y a Pablo, ¿ya se acuerdan que los estaban alzando como dioses? ¿Sí se acuerdan? Porque hicieron un milagro. A Pablo creo que le dijeron Mercurio, ¿no? ¿Sí se acuerdan de eso o no? No, bueno, porque era el que hablaba, ¿sí? Era el que llevaba los mensajes. Y en las creencias griegas, Mercurio era el que llevaba el mensaje, ¿no? Era el que hablaba. Era el que hablaba. Entonces, Pablo, de verdad, me sorprendió. Me sorprendió entender esto de Pablo. Yo imaginaba a Pablo por naturaleza valiente y por naturaleza fácil de hablar. Fácil, ¿cómo se dice? Tiene facilidad de palabra. Y puede que en algún momento de su vida, antes de Cristo, sí lo era. ¿Por qué? ¿En dónde estudió Pablo? ¿Se acuerdan? ¿Con quién estudió? Con Gamaliel, que era una eminencia. Y eso en cuanto a todo su saber. ¿Y qué hacía Pablo antes de su conversión? ¿Eso requiere valentía o no? ¿Requiere osadía, audacia? Sí, perseguía para encarcelar y para matar. Requiere eso. Bien. Pero creo que él entendió algo. Necesita de Dios. Necesita de Dios. Hay ciertas ocasiones donde Pablo nos deja ver así sus necesidades, ¿no? Como esta es una, pidiendo valentía o palabras. O por ejemplo, ¿se acuerdan cuando le ruega a Dios 3 veces que le quite el mensajero de Satanás? Entonces, este Pablo que estamos conociendo es alguien igual a nosotros, con necesidades muy, muy, muy similares. Con necesidades como las que nosotros pediríamos, ¿sí o no? Esto que está pidiendo Pablo no es algo que nosotros pediríamos cuando estamos compartiendo con un familiar que no conoce a Cristo. Señor, dame valentía, porque a veces le sacamos. Señor, dame palabras adecuadas. No sé cómo empezar a compartir el evangelio a mi hermana. ¿Sí? Ayúdame, Señor. Bien, ahora vamos a analizar esas 2 peticiones de oración. La primera petición es que al abrir mi boca me sea dada palabra a fin de dar a conocer el misterio del evangelio. Piensen esto, si hay alguien que conocía el misterio del evangelio, era Pablo. En el capítulo 3, versículo 3 de esta carta, dice: por revelación me fue dado a conocer el misterio. Y en el versículo 7 dice: de este evangelio fui hecho ministro. A mí me fue dado, se me reveló. A mí se me reveló. Dices, entonces, ¿por qué pides oración porque te dé palabra? Si se supone que tú lo conoces bien, ¿no? ¿Por qué, Pablo? ¿No sabes qué decir? ¿Por qué Pablo pediría? A ver, cuéntenme. ¿Por qué Pablo pediría oración por saber qué decir? Puede ser porque él entendía que realmente dependía de Dios para que esa palabra saliera. Porque al inicio dijo que hay 2 cosas que no debemos olvidar: la humildad y reconocer que pues de él es todo, el querer hacer, el querer decir. Él reconocía en todo momento así su posición delante del Altísimo, o había visto a Dios, a Jesucristo, ¿no? Y a Dios glorioso. Yo creo que cuando se topó con Cristo todo cambió. Dijo, yo no sé nada, ¿qué sé? ¿No? Y cuando se topó con Cristo es, qué miedo. Qué miedo, o sea, lo tumbó, pero no solo lo tumbó al suelo, tumbó sus convicciones. Y dijo, yo no soy nada. Y entonces ahora Pablo se siente inútil sin Dios.
Yo creo que ¿por qué pides tener palabras que decir? Porque no te sientes capaz para hacerlo. ¿Por qué pides valentía? Porque sientes temor. Obviamente, ¿no? Yo creo que se sentía inútil sin Dios o incapaz sin la ayuda de Dios. Y fíjense lo que dice 1 Corintios 15, 10. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos. Refiriéndose a los otros apóstoles. Fíjense estas palabras que parecerían ser, Pablo, te pasaste de lanza, ¿eh? Eso es orgullo. Te estás diciendo que eres mejor que los demás, pero Pablo dice, aunque no yo no soy. Si no, ¿qué dice? ¿Alguien lo tiene? Si no, 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Gracias no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Wow. Sí he trabajado más que todos, pero no soy yo. No es por mí. O sea, lo que quiere decir aquí es, no soy yo. No fui yo. No fui mi poder, no fue mi capacidad. Fue el favor de Dios, el favor que Dios tiene para conmigo. O sea, de Él viene, no de mí. ¿Qué podemos entonces aprender aquí de Pablo y de su cristianismo? Estamos viendo a un Pablo real, auténtico, abriéndose, pidiendo sus oraciones. ¿Qué podemos aprender de Pablo aquí y de su cristianismo? Depender siempre de Dios. Aunque sepa, aunque crea que sepa, aunque crea que soy valiente, aunque crea que soy capaz, aunque crea que soy inteligente yo creo que, ¿qué más podemos aprender de aquí? Ok, sí, muy bien. ¿Qué más? Bien, básicamente eso, dependencia para llevar a la práctica. Si no, no puedo. O sea, creo que nunca puedo o debo de confiar en mis propias capacidades. Nunca. O ya entiendes el evangelio y crees que puedes predicarlo sin dificultad. Pablo te diría, sigue dependiendo de mí. Bueno, de Dios. Sigue dependiendo de Dios. Porque no es por tu propia capacidad. Tú no sabes qué es lo que la otra persona está pensando. ¿Ya te sientes capacitado para estudiar y enseñar? La respuesta sería, sigue dependiendo de Dios. Tus habilidades naturales como tocar un instrumento o cantar, o la facilidad de palabra, o la facilidad de apoyar, que se te dé el apoyar o ayudar, o que se te dé el organizar, o cualquier otra habilidad natural, ¿te hace sentir capacitado para servirle a Dios? La respuesta de Pablo es, no confíes en eso, no confíes en eso, no confíes en eso. Sigue dependiendo del Señor y de su provisión. La segunda petición es esta. La primera es, dame las palabras adecuadas, ¿no? La segunda petición es dar a conocer sin temor o con denuedo, Reina Valera, el misterio del evangelio. Que al proclamarlo, lo haga con denuedo, como debo de hablar. Y dices, Pablo, ¿de verdad? ¿Quién? Bueno, en cuanto al denuedo, al hablar, ¿cómo andamos con eso? ¿Saben qué es denuedo? ¿Qué entendemos por denuedo?
Pensé que lo había escrito, creo que sí lo escribí. Bien, denuedo es una palabra que no usamos, pero esa palabra quiere decir audacia, osadía, valentía, confianza, fuerza para hablar. ¿Sí? ¿Cómo andamos con eso? Cuando hablamos del Evangelio. Sobre todo con nuestros familiares, ¿no? Estamos muy lejos de eso, la verdad. Ahora piensa en Pablo, el gran evangelista, al que no le da miedo hablar, ¿no? El que llevó el evangelio muy lejos de su tierra, a Chipre, a Pisidia, a Licaonia, a Panfilia, a Iconio, a Listra, a Filipos, a Tesalónica, a Berea, a Atenas, Corinto, a Éfeso y al último a Roma. Este evangelista pidiendo denuedo. Y gracias a Dios por este ejemplo. Gracias a Dios. ¿Saben qué creo? ¿O qué puedo aprender? Que estamos igual. Estamos en la misma posición que Pablo. ¿No pedirías eso tú también? Y si Dios quiere, ¿no lo haría? ¿No te surtiría una buena cantidad de denuedo para que pudieras compartirle a tus familiares no cristianos? Entonces, gracias por este ejemplo, porque a mí me anima. A mí también a veces me intimido, ¿no? A veces pienso en, no me van a escuchar. A veces pienso en, si les digo algo, puedo perder una buena comunión, porque se pueden sentir juzgados, ¿no? Porque el Evangelio habla del pecado, de su pecado, de ellos. Entonces, esto me anima porque a veces cuando nos exhortamos a vivir como debemos vivir y ponemos de ejemplo a Pablo, dices, es que era Pablo, ¿verdad? A veces, ¿no les ha pasado? Es que es Pablo, o sea, y podemos poner esa excusa, pero Pablo es igual a nosotros. Y eso es lo que me llena de ánimo, porque dices, entonces yo puedo ser igual a él. ¿Qué tiene Pablo de diferente conmigo en cuanto a la gracia que Dios le provee? Nada. El mismo espíritu que estaba en él está en mí. Y la misma gracia que lo puede sostener a él, me puede sostener a mí. Entonces digo, ok, creo que puedo llegar a ser un buen evangelista. ¿Qué me falta? Señor, ayúdame a eso. Dame valentía. Necesito de ti. Me anima. Porque veo la vida de Pablo y lo admiro. O sea, dices, es un cristiano. Él es un cristiano. Al parecer es el mayor ejemplo de un cristiano, ¿no? Y lo compara conmigo, entonces en vez de desanimarme porque no soy como Pablo, me animo porque sí soy como Pablo. ¿Sí me explico? Soy como Pablo también. Tengo las mismas luchas. Él también luchaba con eso. Yo también. Entonces pienso que mi vivir para la gloria de Dios puede crecer muchísimo. ¿Me están siguiendo? Y entonces mi desapego de este mundo puede ir más lejos, como Pablo. O puedo entender mucho mejor los misterios del Evangelio que Dios le reveló a Pablo, porque estamos donde mismo. El Espíritu que le reveló a él está en mí también. Y puedo entenderlo. Entonces, ¿qué es lo que te hace falta para ir más lejos en tu vida cristiana? ¿Qué es lo que te hace falta? ¿Estudiar la Biblia de manera seria y comprometida?
más amor para con tus hermanos en Cristo, dejar de practicar algún pecado. ¿Qué te falta? Lo que te falte, pídeselo a Dios. No solo eso, dile a tus hermanos que oren por ti. Dile. Fíjense lo que está haciendo Pablo. Le está diciendo a una iglesia, oren por mí. No le está diciendo a su círculo pequeño, o no le está, él, yo creo que sí oraba al Señor y le decía, dame valentía, ¿no? Pero también no se queda en solo él y Dios. Lo que está haciendo es compartir esa necesidad para que todos juntos podamos estar intercediendo unos por otros para que Dios supla lo necesario. ¿Qué te falta? Pide. ¿Qué dice Jesús? Pide y se te dará. Mateo 7:7. De lo que creo que está haciendo aquí Pablo es una red de oración, ¿no? Intercesión por todos lados. Yo oro por ti, tú oras por mí, oramos por aquel, todos oramos por uno. Y quiero aprovechar esto para pedirles que oren por mí. Algo muy específico. Cada semana preparo el mensaje para el domingo. Es un proceso que inicia el mismo domingo. ¿Sí? Saliendo de aquí, empiezo a pensar. La cuenta regresiva comienza, porque no me puedo tardar más. La predicación no puede estar para el lunes, ¿verdad que no? No serviría, no habría nada aquí. Empieza la cuenta regresiva para leer, estudiar, analizar, meditar, reflexionar y escribir el mensaje. En estos 5 días tengo que asegurarme, mediante la meditación, investigación y la oración, me tengo que asegurar que todo lo que estoy diciendo sea correcto, de acuerdo a la Biblia. En estos 5 días tengo que pensar en cómo puedo transportar esa enseñanza de la Biblia a nuestras vidas actuales y pensar en maneras adecuadas y claras para decirlo. Son 5 días. Hermanos, oren por mí, porque eso no se va a acabar. Y cada domingo debe haber un mensaje aquí. ¿Sí? Quiero confesarles que a veces me siento presionado porque a veces no entiendo el punto, ¿no? Y a veces tengo que estar pensando y leyendo otros autores, comentarios, y a veces no entiendo el punto. Oren por mí para que lo entienda. Y oren por mí para que me ayude a expresarla adecuadamente. Y oren por mí para que Dios sobre. Segundo ejemplo, el de Tíquico. Efesios 6:21 dice: pero a fin de que también ustedes sepan mi situación y lo que hago, todo se los hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro en el Señor, a quien he enviado a ustedes precisamente para esto, para que sepan de nosotros y para que console sus corazones. Ahora, el ejemplo que podemos ver del cristianismo de Tíquico es diferente al de Pablo. Pablo está hablando en primera persona. Él está hablando con humildad acerca de él. Entonces habla de sus debilidades y de sus necesidades, pero cuando habla de Tíquico habla de cualidades, ¿no? De su carácter. ¿Cómo es él? No hay mucha información sobre Tíquico en la Biblia. Donde sale como sirviendo de mensajero, ¿saben? Pero lo que dice aquí es, él es, amado hermano, es fiel ministro en el Señor. No creo que Pablo esté mintiendo. Tampoco creo que esté diciéndolo para quedar bien con Tíquico. Creo que es verdad. Entonces, Tíquico puede ser un gran ejemplo para nosotros, solamente por lo que dice Pablo aquí. Él es un fiel ministro. O sea, su cristianismo se expresó en fidelidad en el ministerio. Bien.
Entonces aquí hay dos palabras: fidelidad y ministerio o ministro, que viene de donde mismo. Quiero preguntarles, ¿qué es fidelidad? No, podemos ver algunas acepciones de fidelidad, pero vamos a centrarnos en fidelidad en hacer algo o en una tarea, que es a lo que vamos. ¿Qué significaría la fidelidad? ¿O qué quisiera decir la fidelidad en alguna acción? Hacerlo como se nos ordena, o sea, de la manera que se nos ordena, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más podría querer decir fidelidad? Hacerlo puntualmente. Ok, muy bien. Lo quería para hoy, no para ayer. Excelente, responsabilidad de cumplimiento. ¿Qué más? ¿Qué les parece la actitud? ¿La actitud podría influir en una fidelidad? Es como, ay, no quiero hacerlo, ahí voy. ¿Eso sería fiel? La forma. Bueno, ya Daniel habló de, por ejemplo, creo que pensé en algunas cosas como, primeramente, la acción, ¿no? Pues tienes que hacer lo que se te dice, ¿no? No vas a hacer otra cosa, no le pides a alguien un papel y te va a traer una pluma, dices, no, yo te pedí un papel, ¿no? Pero la forma podría ser como salga. Traerme un papel de rayas y ves a buscar y, ay, no, hay un papel de cuadros, ¿no? Dices, no es lo que te pedí. O sea, sí me trajiste la hoja, pero no es lo que te pedí. Entonces, creo que en la fidelidad convergen estas tres cosas: acción, la tarea en sí; actitud, no tengo disposición, o sí, estoy dispuesto a hacerlo, ¿no? El interés genuino de cumplir esa acción, y el compromiso, como decía Kenia. Pero también la forma. Procuro con esfuerzo hacer bien las cosas como se debe o como salga. Bueno, entonces creo que podemos con esto formular una definición, y yo le pondría así: la fidelidad aquí se refiere a cumplir la tarea con toda disposición, con un interés genuino y estando totalmente comprometido, procurando con el mayor esfuerzo hacerlo bien, lo mejor que se pueda, como se debe hacer. Al final de cuentas así se deben hacer las cosas. Ahora, tenemos un pequeño problema como mexicanos, ¿sí o no? Generalmente, ¿cómo son los mexicanos para cualquier cosa? Para mañana. Perezosos. Posponemos para mañana, sí. Y de la hechura, ¿cómo somos? Es la realidad. Ahora, estamos hablando de un general. Puede haber un mexicano especial que lo haga, que sea bien hecho, ¿no? Que sea puntual. Entonces dices, tenemos un gran problema, de verdad. Pero no importa ese problema, porque vamos a depender de Dios, ¿sí o no? Que Dios nos ayude a ser así, fieles, ¿no? Bien. La segunda palabra es ministerio. Ahora, aquí tenemos también otro problema con el entendimiento de esta palabra. Como cristianos, ¿qué entendemos que es un ministerio? A ver, cuéntame. ¿Quién tiene más de 10 años siendo cristiano? Levante la mano. ¿Quién tiene más de 10 años siendo cristiano? Para ustedes, ¿qué significa ministerio? Para ustedes, ¿qué significa ministerio? Una tarea, ¿no? ¿Ministerio? Una tarea. Viene de ministrar, ¿no? Ajá. De liderar, de hacerlo. No creo que piensen eso. ¿Sí o no? Yo tengo varios años de ser cristiano.
Y creo que generalmente cuando, oye, ¿en qué ministerio estás? Ya cambia, ¿no? En el hacer aquí en la iglesia. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Simplemente es el hacer, ¿no? Algo ordenadamente, porque puedes hacer algo no estando en un ministerio. Entonces estamos diciendo algo del ministerio. Parece ser algo bien específico, como un círculo, como un grupo de personas que están trabajando en hacer algo especial. El ministerio de música, de alabanza. ¿Qué significa eso? Ese grupo. Oye, ¿no estás en el ministerio de alabanza? ¿Qué significa? Pues que no perteneces a ese grupo, ¿no? Estás en el ministerio de evangelismo y entonces empezamos a separar todos los ministerios, ¿no? Creo que eso es lo que significa ministerio en nuestro contexto cristiano tradicional, ¿no? Bien, solo quería hacer esa aclaración. Es una palabra casi exclusiva del cristianismo. Se encuentra en otros lados, pero la verdad es que nadie le usa, oye, ¿cuál es tu ministerio? Nadie se usa esa palabra, ¿no? Como decía, ella es más una acción de servir. Porque si te das cuenta, cada ministerio es... Sí, definitivamente. Sí es cuestión de servicio. Pero a lo que voy es cómo pensamos en un ministerio, en nuestro contexto tradicional. Porque Pablo puede estar hablando de una cosa que nosotros en la tradición cristiana hemos transformado en otra. ¿Sí me explico? Podemos correr ese riesgo. Ahora, a eso voy. La palabra usada aquí para la palabra ministro, porque dice que Tíquico es un fiel ministro, es diáconos. ¿Ok? Diáconos. ¿Qué significa diáconos? Los bautistas y las denominaciones tradicionales tienen un concepto muy definido de lo que es un diácono. Sí, ¿verdad? Es alguien especial, es alguien apartado como un líder. Sin embargo, diáconos no necesariamente significa eso. También significa eso, pero no necesariamente significa eso. Diáconos, griego, significa servir. Servir. Haz lo que hagas. Servir. Eso es lo que significa diáconos. Y entonces ministerio es diaconeo, ¿sí? Es lo que hace el diáconos. El diaconeo es lo que es el diáconos. Bueno. Entonces, podemos juntar todo. ¿Qué significaría fiel ministro? Hagas lo que hagas en el servicio al Señor o a tus hermanos. ¿Sí me explico? Hazlo con toda disposición, con un interés genuino y estando totalmente comprometido, procurando hacer con el mayor esfuerzo, hacerlo bien, lo mejor que se pueda, como se debe hacer. Y entonces, sí hay ministerios aquí en la iglesia. Está el ministerio de alabanza, está el ministerio de enseñanza a los niños, hay ministerios de limpieza, hay ministerios de mantenimiento, ¿no? Pero no, aquí no, es más amplio que eso. Y te preguntaría, hermano, ¿tienes algún ministerio? No sé, a ver, vamos a... Mabel, ¿tienes algún ministerio? La verdad es que sí lo tiene. No está aquí en el edificio su ministerio. ¿Sí se fijan? Va más allá de un edificio. Bien, pero de todos modos, si eres cristiano, sí tienes un ministerio. Sí lo tienes. Cuando creíste, Dios te dio un don, ¿verdad que sí? ¿Para qué te lo dio? Ese es el fin último. Pero vamos un poquito más abajo. ¿Para qué te lo dio? Para servir. Para diaconizarlo. ¿Sí? Para servir. Ahí está. Para que sirvas a tus hermanos. Básicamente por lo cual Dios nos dio un don es para servirnos unos a otros para edificación del cuerpo. ¿Sí?
Y entonces, ¿cómo tienes que hacer ese servicio? Con fidelidad. Con fidelidad. Hermano, te voy a preguntar esto. No me contestes, solo contéstate tú mismo. ¿Estás siendo fiel con el don que Dios te dio? ¿Estás siendo fiel? Fíjense bien lo que dice 1 Corintios. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero el Señor es el mismo. Y esto tiene que ver con los dones y con cómo se usan y los resultados. O sea, qué se obtienen con todos los dones y con el uso. Pero fíjense lo que dice. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu Santo para el bien común. ¿Sí se fijan? Ahí está el resumen. ¿Para qué es un don? Para servirnos unos a otros para el bien común. Y a cada uno se le dio. De nuevo, tienes un don. ¿Lo estás usando fielmente? Pero antes de eso, quizás algunos no saben su don, ¿verdad? Si no sabes cuál es tu don, ¿cómo sabes lo que tienes que hacer? ¿De qué manera específica tienes que servir? Creo que la fidelidad comienza ahí, ¿no? Primero entender cuál es mi trabajo aquí en la iglesia. No me refiero al edificio. ¿Cuál es mi trabajo entre mis hermanos? ¿Sí? A algunos les dio el don de enseñanza. ¿Qué tiene que hacer esa persona? Enseñar, para edificación. A algunos les dio el don de administración. ¿Qué tiene que hacer esa persona? Servir con ese don a nuestros hermanos. Ya sea organizando algo o organizando el servicio o la iglesia, pero también va más allá, como, oye, te ayudo a organizar tu vida, no sé, te ayudo a organizar tus finanzas, ¿no? O sea, a alguien le dio el don de discernimiento, creo que es el discernimiento de espíritus, y tiene que ver con, oye, esto está mal, esto que está diciendo esta persona está mal, o creo que es un falso maestro. ¿Serviría esa persona para algo? Muchísimo, muchísimo, porque nos está cuidando de gente, de falsos maestros, ¿no? Entonces, ya sabes cuál es tu don. Si no lo sabes, la fidelidad comienza ahí. Esfuérzate por entender, por pedirle a Dios, ayúdame a entender cuál es mi trabajo aquí en la iglesia. Bien. Pero el servicio no solo está en los dones. Porque, por ejemplo, como lo vimos con Tíquico, dice Efesios 6:22, Pablo dice de Tíquico, a quien he enviado a ustedes precisamente para esto, para que sepan de nosotros y para que consuele sus corazones. Pablo tiene una necesidad. ¿Cuál es? En cuanto a esto, básicamente está en la cárcel, les quiere mandar la carta, pero está en la cárcel. ¿Cuál es la necesidad de Pablo con la carta? Una persona es la necesidad. Una persona que pueda llevar la carta de la cárcel a Éfeso. Pero también los de Éfeso tenían una necesidad. ¿Cuál era la necesidad de ellos? Saber de Pablo. Estaban preocupados por él. Él había estado algunos años con ellos y sabían su salud, cómo estaba, con sus ojos o lo que sea. Estaban preocupados, ¿no? Entonces ellos tenían la necesidad de saber. ¿Quién va a suplir esa necesidad? Tíquico dijo, yo. O Pablo dijo a Tíquico, ¿me ayudas? Y él dijo, sí, claro, ¿no? Entonces, creo que de Tíquico podemos aprender esto. Él es fiel. Pablo puede confiar en él porque sabe que lo va a hacer bien. ¿Sí? Entonces la primera pregunta fue en cuanto al servicio fiel, fue esta: ¿estás usando el don que Dios te dio? La segunda podría ser esta: ¿estás sirviendo con fidelidad para cubrir las necesidades de la iglesia, de los hermanos? Pero también, ¿conoces las necesidades de tus hermanos? Creo que la fidelidad podría empezar desde ahí. A veces ni conocemos qué necesitan nuestros hermanos, ¿o sí? No conocemos.
Por último, y a manera de concluir la carta, Pablo los bendice a los de Éfeso. Versículo 23. Paz sea a los hermanos y amor con fe, de parte de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor incorruptible. Creo que el resumen de esto podría ser: recuerda, necesitas la gracia de Dios. Sin Él no puedes hacer nada sin Él. Bueno, entonces, para concluir, tenemos estos dos ejemplos, Pablo y Tíquico. Son ejemplares, de verdad, son ejemplares. ¿Qué aprendiste de ellos? Fidelidad, obediencia, ok, dependencia, ¿sí? ¿Qué más? Compromiso, ajá. Sí. Ok. ¿Por qué? Porque, bueno, a veces uno dice, yo puedo solucionar las cosas, o no puedo, pero Necesitas humildad para eso. La humildad es: no puedo hacerlo yo, necesito a Dios. Sí, exactamente. Sí, o sea, vemos a un Pablo que si es fuerte, valiente y sabe hablar, es porque Dios provee eso, porque Pablo se lo pide. ¿Sí? Y con Tíquico, Servicio. El que primero disposición a decir yo voy, yo sirvo, ¿no? Y eso creo que a veces Sí. falta sí. tenemos la necesidad y es así como que esperamos a ver quién, luego yo. Sí, exacto. ¿Qué más de Tíquico? Fidelidad. Porque sí tienes razón, pero a veces esa persona que levanta primero la mano le puede faltar fidelidad y es un desastre. Sí. La fidelidad, no escapemos de ello. De verdad, como mexicanos tenemos un reto muy grande con eso, en hacer las cosas bien. Y para hacer las cosas bien, piensen, los que tienen ministerios ahorita, ministerios formales, ¿sí? Piensen en eso. ¿Estoy siendo fiel en lo que hago? ¿Estoy preparando bien todo para que todo sea conforme a Dios quiere? Y los que todavía no tienen ministerios formales necesito hacer eso, hacerlo así. Cuando descubra mi don, cuando descubra qué tengo que hacer, cuando me pongan a hacer algo, así debo hacerlo. Así debo hacerlo. Entonces, ese es el cristianismo real. Es un cristianismo que sí funciona. Y es un cristianismo que sí se practica de manera auténtica. Así es. Sí hay cristianismo real. A veces creo que nos perdemos un poquito y pensamos que no hay gente que practique un cristianismo real. Pero sí hay. Pregúntate esto. Después de toda esta plática teológica que tuvimos ahorita, ¿tu cristianismo se expresa de una manera auténtica? ¿De una manera práctica y auténtica? Allá desde el corazón y allá desde las profundidades de tu mente. También pregúntate esto. Después de los sermones que todos los domingos tenemos, que al final de cuentas es una conversación teológica también, ¿qué pasa después de esto? Cuando sales, ¿qué pasa? Sales y ¿qué pasa durante el domingo, el transcurso del domingo? ¿Qué pasa el lunes? ¿Qué pasa el martes? ¿Es real? ¿Lo haces real? ¿Te esfuerzas por hacerlo real? Fíjense, cuando vinieron los hermanos de Estados Unidos, ¿sí se acuerdan? A ayudarnos a evangelizar y a repartir folletos. Le pregunté al pastor que venía con ellos, ¿cuál es la mayor necesidad de esa iglesia en Estados Unidos, en Carolina del Norte? Me contestó esto.
el cristianismo de ellos es solo de 1 hora a la semana. Ese es su cristianismo. En general. 1 hora a la semana. Se van y se olvidaron de eso. Entonces llegan el siguiente domingo y esa pequeña sección del domingo es su cristianismo. Esa es su mayor necesidad. Se van y se olvidan. Escuchan, pueden hablar de cosas teológicas, pero no hay práctica. No hay práctica. Ahora, ese no es un problema único de esa iglesia. Alrededor de las iglesias de todo el mundo, el problema es el problema. Ese problema es el problema. La gente escucha y les gusta escuchar, pero sale de aquí y no hace nada. Ese es el problema. También puede ser un problema de aquí, ¿verdad? Y puede ser un problema de allá, también en Mérida. Hago de nuevo esta pregunta y termino. ¿Tu cristianismo es real? O sea, ¿se practica de una manera auténtica? Piensa en eso. Donde nadie te ve, donde nadie te está viendo para que tú hagas algo, en tu mente, en tu corazón. O en palabras de Jesús, ¿tu cristianismo es de escuchar y hacer? ¿O de escuchar y no hacer? Que Dios nos dé su gracia y nos ayude para que nuestro cristianismo sea real y auténtico. Vamos a orar. Bendito Padre, te doy gracias, Señor, por esta porción. Gracias por el ejemplo de Pablo y de Tíquico, Señor. Que aunque son pocas palabras, podemos darnos cuenta de su cristianismo, de cómo es, de lo real que fue para ellos vivir bajo tu mando, Señor. Y te pido que nos ayudes con esto que escuchamos hoy, que nos ayudes a entender que si nuestro cristianismo no es real, no hay mucha esperanza para nosotros, Señor. Pero también ayúdanos a entender y animarnos en que Pablo también tenía necesidades, y si él era algo, y si fue lo que fue, si fue ese gran apóstol que escribió casi todas las cartas del Nuevo Testamento y que estuvo haciendo viajes misioneros, dando su vida por ti, literalmente, nosotros somos igual a él, Señor. No somos diferentes. Tenemos las mismas necesidades y también tenemos al mismo Dios que puede suplirlas. Te pido que nos ayudes a entender eso y animarnos y a que crezcamos en nuestra vida cristiana. En el nombre de Jesús, amén.